toxicidad como el último mecanismo del sistema inmune innato. Explicamos el mecanismo por el cual la célula natural killer reconoce a una célula infectada o a una célula maligna y la puede destruir. Y hablamos de dos mecanismos, el de desgranulación y el de la señalización por el ligando de Fas. ¿Sí? Sí nos quedamos ahí, ¿verdad? Si me ponen en el chat y sí nos quedamos ahí o me confirman, porfa. ¿Sí nos quedamos ahí? Ok. Esta es una actividad que ustedes van a hacer como ejercicio en la tarde del día de hoy. Van a elegir una célula del sistema inmune innato y van a definir en dónde se localiza, qué procesos induce, qué moléculas principales utiliza y con qué células interacciona. Y con esa actividad vamos a abrir la próxima clase, ¿sí? Ahorita vamos a continuar. En esto que son formas adicionales de muerte celular regulada. Recuerden que el tipo de muerte celular que nosotros hemos definido es la apoptosis, ¿verdad? En la que la célula es señalizada, como vimos el día de ayer, para empezar a desintegrarse o a descomponerse en sus elementos primarios para luego ser reabsorbidos por las células fagocíticas. Formas adicionales de muerte celular regulada van a ser dos bien definidas, una que recibe el nombre de netosis y la otra piroptosis. La netosis es la muerte celular generada por filamentos de cromatina, es decir, el núcleo de la célula tiene una participación directa en este proceso de muerte celular. Entonces, esta cromatina se reorganiza y tiene una extensión hasta 15 veces el tamaño de la célula. Es capaz de atrapar y matar a los patógenos con la muerte de los neutrófilos en el proceso. Entonces, a este tipo de mecanismo de muerte celular que se conoce como netosis, se le reconoce la formación de una estructura que la acabo de definir y que recibe el nombre de trampa extracelular de neutrófilos. Por eso recibe ese nombre, ¿verdad? Por las siglas en inglés de Neutrophil Extracellular Traps. Y la piroptosis, si tienen alguna pregunta a través del chat, porfa, para que yo los pueda identificar, ¿sí? La piroptosis es un fenómeno casi exclusivo del macrófago y en este proceso, que también es de muerte celular, va a estar inducido o va a participar una estructura que se conoce con el nombre de inflamasoma, ¿sí? Este inflamasoma va a liberar interleucinas y estas interleucinas son la señalización para los macrófagos de iniciar el proceso de destrucción. En la imagen que les estoy mostrando, estamos observando esas trampas que definimos como NET y el proceso de netosis. Estamos viendo una bacteria o un patógeno en el inciso A, que es Salmonella, el grupo de las salmonelas. Ustedes saben que Salmonella es una bacteria gram negativa que afecta principalmente el tracto gastrointestinal, ocasionando cuadros de diarrea, ¿sí? Pero que tiene la capacidad de diseminarse, pudiendo producir una toxicidad sistémica. Entonces es muy importante que la bacteria en el lugar de localizado inicial en la puerta de entrada sea eliminada para posteriormente evitar una complicación. Y en el inciso B, vean ustedes cómo a través de este estudio fluorescente se puede observar como una célula, en este caso un neutrófilo, ¿verdad? Va a lanzar una red que está pintado en rojo, dirigida contra los patógenos. En el proceso de destrucción del patógeno, la célula también muere, ¿sí?
Las otras células que están a su alrededor, pues no están activadas, la única que está activada es esta. ¿Qué es lo que pasa primero ya a manera de esquema y desde el punto de vista didáctico para que ustedes comprendan mejor este proceso? Los receptores de reconocimiento de patrón, que están ubicados en la membrana, ya habíamos dicho, activan al neutrófilo. Pero la respuesta en este caso del neutrófilo va a ser la formación de las redes, ¿sí? ¿Cómo se empieza a modificar desde el punto de vista estructural la célula para poder liberar estas redes? Se va a inducir la enzima NADPH oxidasa, el fagosoma, y las membranas intracelulares, entonces, como ustedes pueden ver aquí, empiezan a romperse. Después, las enzimas que están contenidas en los gránulos del neutrófilo, como la mieloperoxidasa o la elastasa, van a entrar al núcleo. Nosotros sabemos que los gránulos precisamente son estructuras diseñadas para aislar el contenido enzimático, ¿verdad? Si estuviera fuera, degradarían las membranas y es precisamente lo que ocurre aquí. Las enzimas del neutrófilo, que son la elastasa y la mieloperoxidasa, van a salir, degradan la membrana del núcleo, modifican las proteínas que están ahí, que ustedes saben que son histonas, y de esta manera la cromatina empieza a condensarse. Después se rompe la membrana plasmática externa de la célula y entonces la cromatina es expulsada de la célula formando esta red o esta trampa, ¿sí? Este es el proceso de muerte celular a partir de trampas extracelulares de los neutrófilos. ¿Alguna pregunta de este proceso? ¿Se entendió bien? Ok, continúo entonces. ¿Cómo vamos a concluir el estudio del sistema inmune innato? Vimos cuáles eran sus objetivos, ¿verdad? También vimos cuáles eran sus componentes. Y como tercer punto, vimos cuáles son sus mecanismos o los mecanismos que utiliza. Entonces, los principales mecanismos del sistema inmune innato son tres: la inflamación, la fagocitosis y la citotoxicidad. La inflamación que ustedes entendieron, ¿verdad? En la que participa la atracción y migración de las células y diferentes proteínas, como son el sistema del complemento, para reconocer al patógeno y destruirlo. En ese proceso, el paciente experimenta o la persona experimenta síntomas clínicos. Después tenemos la fagocitosis, que ya la estudiamos desde los receptores o la etapa de reconocimiento, luego lo que pasa a nivel intracelular, los mecanismos dependientes e independientes de oxígeno y la célula cómo libera los productos de desecho de ese patógeno o de lo que se fagocitó. Y como tercer punto, la citotoxicidad, que va a ser dependiente de las natural killer para células que tienen patógenos intracelulares o células que son afectadas desde el punto de vista maligno y entonces inducen un proceso de muerte celular programada que se conoce con el nombre de apoptosis. Entonces, adicionales procesos que podemos observar de muerte celular programada son la netosis y la piroptosis. ¿De acuerdo? Con esto concluimos las generalidades del sistema inmune innato. Y entonces, en la imagen estamos viendo un esquema en el que podemos ver todo el contenido que hemos estado describiendo del sistema inmune innato. Vean cómo podemos observar los tres mecanismos efectores, por así decirlo, del sistema inmune innato, que es la inflamación,
la fagocitosis y la citotoxicidad a través de la célula natural killer, con la participación de moléculas intermediarias como son las citocinas, las quimiosinas, los receptores, ¿verdad?, de reconocimiento de patrón, el sistema del complemento y los PAMP. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar paso entonces a el estudio del sistema inmune adaptativo. Es que tengo un poco de tos, ustedes disculpen. Y cuando uno habla, pues más se desencadena. El sistema inmune adaptativo, entonces, va a ser descrito de la misma forma que abordamos el sistema inmune innato. Y entonces vamos a hablar de sus objetivos, sus componentes y sus mecanismos. Los linfocitos, entonces, van a ser los conectores, aquí lo podemos ver en la imagen, entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Las células que van específicamente a conectar son los linfocitos T. Ya no. ¿Qué características tiene el sistema inmune adaptativo? Va a iniciar como consecuencia de la entrada de un patógeno y se adapta especializándose frente a él. Es una respuesta tardía, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque primero tiene que participar el sistema inmune innato. Puede necesitar o requerir días e incluso más tiempo para poderse desarrollar. Es muy específica porque reconoce fragmentos moleculares concretos y únicos del patógeno. Una característica del sistema inmune adaptativo es que estas células van a proliferar en un mecanismo que se conoce como expansión clonal. Una vez el linfocito reconoce un patógeno, guarda memoria en el núcleo, o sea, en los genes, para poder sintetizar las moléculas efectoras en una reexposición de manera más rápida. Entonces, hay dos características inherentes al sistema inmune adaptativo, la expansión clonal y la memoria inmunológica. ¿Cómo definimos la memoria inmunológica? Como el recuerdo, ¿verdad?, que la célula inmune guarda a la respuesta que debe presentar al patógeno. Es decir, si nosotros ya enfrentamos alguna vez un problema y en el futuro nosotros nos volvemos a exponer a esa situación, ya vamos a saber qué hacer, ¿verdad? No nos va a pasar lo mismo que la primera vez. Es lo mismo con las células. Y entonces, la respuesta en una reinfección es más rápida y más eficaz. Y además, este sistema inmune adaptativo va a mostrar tolerancia a lo propio, es decir, es responsabilidad del sistema inmune adaptativo la tolerancia a nuestros propios tejidos. Por eso, por este mecanismo de tolerancia inmunológica, las células y tejidos de nuestro organismo no son dañados por el sistema inmune. Una vez que reconocimos las características o repasamos, porque ya las sabían, del sistema inmune adaptativo, vamos a expresar sus objetivos. Sus objetivos son principalmente eliminar al patógeno, pero ya de una manera específica, ¿sí? Y amplificada.
o sea, enérgica, ya no le va a dar chance al patógeno a sobrevivir. Y después va a generar memoria, como ya lo expresé, para poder dar respuesta ante una reexposición. ¿Sí? Esos son los principales objetivos del sistema inmune adaptativo. ¿Cuáles son sus componentes? Pues los protagónicos aquí van a ser los linfocitos, y ustedes saben que hay linfocitos T y linfocitos B, dependiendo los mecanismos de maduración que estas células tengan, ¿sí? También tenemos moléculas receptores, pero los protagónicos, hablando del sistema inmune adaptativo, van a ser los anticuerpos. Y finalmente, órganos y tejidos linfoides, que son los responsables de tanto la síntesis como la maduración y la especialización de los linfocitos, ¿sí? ¿Qué características tiene la célula? El linfocito. Esta es una imagen que muestra un frotis de sangre periférica en el que podemos observar los tres grupos celulares, ¿verdad? Los rojos, los blancos y las plaquetas. En cuanto a tamaño, vean cómo los blancos son más grandes. Ahora, esta que tengo aquí es un linfocito. ¿Cómo sé que es un linfocito? Porque tiene su membrana regular, es mononuclear, su núcleo también es regular, ¿sí? Y el citoplasma es más abundante que el núcleo, ¿sí? Es una célula de mayor tamaño que los rojos y que las plaquetas. Ahora, ¿qué característica especial tiene este linfocito? Tiene su citoplasma muy azul, que nosotros, o en términos de tinciones, ustedes lo conocen como muy basófilo, ¿sí? Y su núcleo también adquiere una tinción muy fuerte. ¿Por qué esta célula está así? Si bien sí es una célula normal, estas características, estas dos características que les estoy comentando, me dan la pauta para definir que esta célula, que es un linfocito, está activada por un antígeno y se está preparando para dar la respuesta específica que ustedes les acabo de comentar, es la síntesis de anticuerpos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el citoplasma de la célula esté así, basófilo, de esta célula en particular? ¿Quién me lo escribe en el chat? ¿Por qué está así, tan azulito? ¿Me siguen escuchando? Por sus gránulos. Están cerca, pero no es la respuesta correcta. Ajá, exactamente. Fijan el colorante de una manera muy fuerte, pero ¿por qué lo fijan? ¿Qué modificación tiene la célula? Ya lo dije, está fabricando anticuerpos. Entonces, la célula, esta en particular, tiene una gran actividad de sus ribosomas en el citoplasma. Está sintetizando anticuerpos y los anticuerpos son proteínas. Entonces, tiene una síntesis proteica muy importante, ¿sí? Y por ese motivo de que tiene la síntesis proteica muy alta, entonces sus ribosomas todos están activados, están en el proceso de traducción y transcripción que ustedes conocen y por eso su citoplasma se tiñe así muy azul, ¿sí? Entonces vean cómo este proceso de fabricación o síntesis de anticuerpos es importante porque
Desde el punto de vista morfológico, yo puedo reconocer a la célula cuando está activada y va a ejercer un efecto biológico, que en este caso es la liberación del anticuerpo. A esta célula que tiene estas características que les acabo de describir, citoplasma abundante, basófilo, núcleo, con la cromatina muy condensada, desplazado a la periferia, se le da el nombre de célula plasmática, como lo estamos viendo en el cuadrito. Entonces, ¿qué es la célula plasmática? Pues la célula plasmática es un linfocito B efector, como lo estamos viendo en la tabla, ¿sí? Y cuando la célula está en este estado, es capaz de producir anticuerpos. Si la célula no se encontrara en este estado, pues tendríamos un linfocito, ¿verdad? Inactivo, y linfocitos inactivos, que ya saben ustedes que pueden ser linfocitos T o linfocitos B, se van a estar ubicados en diferentes lugares del organismo, pero al no estar activados, pues van a estar solamente en espera, ¿sí? Ahora, los linfocitos T, ustedes saben que todos los linfocitos T y B se producen en la médula ósea en un proceso que se llama linfopoiesis. Una vez se liberan de la médula ósea y pasan a la circulación general, los linfocitos van a ir a los órganos donde van a completar su maduración. En el caso de los linfocitos T, en el timo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber las subpoblaciones de linfocitos que hay? Porque morfológicamente hablando no puedo discriminarlos, únicamente la célula plasmática, porque tiene estas características peculiares. Pero si no estuviera activada la célula, yo no puedo saber morfológicamente si es un linfocito B o un linfocito T. Entonces, para que nosotros podamos definir la subpoblación de linfocitos, ya sea T o B, o helper o cooperadores o citotóxicos, como la conocen ustedes, necesitamos observar qué moléculas expresan en su membrana plasmática. Las moléculas que la célula expresa en su membrana plasmática que le ayudan a ejercer su función y que nosotros de manera indirecta buscamos para poder clasificar a la célula, reciben el nombre de moléculas CD, para definir los receptores de grupos de diferenciación celular. Estos receptores, que ya dije son CD, y que tiene el linfocito, son los CD4 y los CD8. Y nosotros así le llamaremos a los linfocitos TCD4 cooperadores, que en la imagen, me voy a regresar a una imagen, que estamos viendo, es la función del linfocito T cooperador, conectar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Este es el conector, por eso se define como helper. Y el CD8 es el linfocito citotóxico. Si ustedes recuerdan el día de ayer, cuando hablamos de citotoxicidad, les comenté que había dos células capaces de ejecutar este procedimiento. Y era la natural killer y el linfocito citotóxico. ¿Sí recuerdan? Entonces, ¿cuál es el linfocito citotóxico? Este que les estoy mostrando acá y que tiene un receptor. Ahí no encuentro la diapositiva. Que pertenece al grupo CD8. Entonces, linfocito TCD4 es helper, linfocito TCD8 es citotóxico. Estas ya son células especializadas. Ahorita que describamos timo, vamos a ver cómo el timocito, que es la célula que sale de la médula, pues carece de esta especialización porque expresa diferentes moléculas en su membrana. Cuando únicamente, o de las más importantes, expresa alguna de estas dos, es cuando la célula ya ha madurado y está lista para tener su función efectora. Ahora, hablando de los linfocitos helper, estos tienen diferentes respuestas dependiendo el tipo de citocinas que liberen.
Y entonces hablamos de una respuesta TH1, TH2, TH17 y de los T reguladores, ¿sí? Como bien les dije, este tipo de respuesta consiste en liberar un grupo específico de citocinas. Y así, la respuesta TH1 de los linfocitos T efectores va a tener como principal resultado la producción de dos moléculas importantes en el proceso inflamatorio. El factor de necrosis tumoral alfa, que recuerden ustedes cuando hablamos de inmunidad innata, lo sintetizaban los macrófagos, ¿verdad? Y el interferón gamma. Entonces, estas respuesta dependiente de los linfocitos T va a producir estas citocinas, evidentemente a través de receptores, ¿verdad? Y estos receptores interactúan con otras moléculas para ser estimulados y producir esta respuesta. La respuesta TH2, ¿sí? Va a tener como resultado la producción de interleucinas, principalmente la 4, la 5 y la 13. Y el objetivo al que van dirigidas estas moléculas son parásitos extracelulares. Y aquí propiamente ya estamos hablando de la inmunidad humoral. En la respuesta TH1 todavía podemos ver la conexión con el sistema inmune innato por las bacterias que les acabo, las moléculas que les acabo de definir, ¿sí? Y finalmente la respuesta, Israel, a ver, ¿cuál es tu pregunta? En el chat, porfa, porque creo que no los escucho. ¿Sí? ¿Vas a participar o necesitas alguna pregunta? No me he fijado en el tiempo. Nos quedan 4 minutos. ¿Continúo? ¿O van a...? No, ok, ya lo vi. Entonces ya describí, ¿verdad? O sea, lo que quiero que ustedes entiendan es que el linfocito T va a recibir una señal que la trae una citocina. Esa citocina interactúa con un receptor en su membrana. La célula modifica su estructura para sintetizar otras citocinas, que son las que les acabo de mencionar, y esas son las que se liberan para poder dar la respuesta efectora. Entonces, estas tienen un ciclo de retroalimentación bastante importante, ¿verdad? Porque son estimuladas por citocinas y liberan citocinas, ¿sí? Para esa interacción cuentan con varios receptores. Y finalmente, la respuesta de los TH17, su respuesta va a ser la síntesis de la interleucina 17, por eso recibe este nombre, y va a ser un mediador muy importante en el fenómeno de inflamación, por lo tanto, desde el punto de vista patológico, va a contribuir mucho en las enfermedades de origen autoinmune y desde el punto de vista infeccioso, en padecimientos causados por hongos o por patógenos extracelulares, ¿sí? Los linfocitos T reguladores también van a ser capaces de sintetizar citocinas, pero básicamente el factor transformante de crecimiento beta y la interleucina 10. Y aquí quiero hacer mucho hincapié, y ya con esto me voy a detener porque ya son 2 minutos para desconectarnos, que las citocinas que son responsables de frenar la respuesta inmune son el factor transformante de crecimiento beta y la interleucina 10, ¿sí? Entonces o esta respuesta reguladora, por eso recibe el nombre de linfocito T regulador, va a producir las moléculas que van a frenar la respuesta inmune innata. Recuerden que hablando de respuesta inmune tenemos una fase de activación, una fase de ejecución y una fase de resolución. Entonces, la de iniciación es el reconocimiento del patógeno, la de ejecución, la respuesta de la célula inmune activada por el patógeno
y la fase de resolución, cómo el patógeno se elimina y finalmente es limpiado o removido del organismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me da tiempo de pasarles lista? Voy a dejar de compartir para que les pase yo lista.